Bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Vida. Gracias por acompañarnos en esta aventura que decidimos emprender. Quizás no nos alcance una hora para hablar sobre su vida, sobre su historia. Participó de casi todas las instituciones del pueblo. Es una persona muy servicial, tiene una gran familia. Fue hasta intendente. Hoy, en Historias de la Vida, Luis Nene Artur. ¿Qué tal, nene? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, la verdad que bien, buenas tardes. Esperando a ustedes para ver qué pasa con esto, porque estaba un poquito preocupado a ver cómo va a salir. No se preocupe que va a salir bien. Usted tiene muchas cosas para contar, cosas que seguramente los sanjosecinos quieran saber. Además, mire qué tarde nos ha tocado hoy. Está hermoso esto. No hay viento, no hay ruido. Y acá el dueño de casa nos ha dejado venir, así que... El dueño y la dueña de casa, vamos a agradecerles a Gabriel y a Giselle, que nos ha dejado venir a este lugar tan lindo. Exacto. ¿Usted viene seguido? ¿Lo invitan a comer? Sí, venimos domingo por medio acá y domingo por medio de Alejandra. Perfecto, ahí está, muy bien. Las hijas y los yernos tienen que estar muy presentes, así me gusta. Bueno, Luis, vamos a hablar un poquito de su vida, de su historia. Cuénteme, ¿usted dónde nació? En Arteaga. En Arteaga. ¿En el pueblo de Arteaga nació? En el pueblo de Arteaga, enfrente de la escuela primaria. Ajá. De esa casa que vos conocés, que es de Palaro. Sí, claro. Y tengo una anécdota linda de llevando a Gonzalito. Como yo tuve 4 hijas mujeres y el primer nieto fue varón, sí. Ese me copó. Y un día fui a comprar de Piatti unas cosas y digo, mira, te voy a llevar a donde el abuelo nació. Tenía 4 años. Lo llevé, pasamos con el auto, miró, no dijo nada. Cuando llegó acá a casa, dice, mami, dice, la casa que nació el abuelo está hecha mierda, dice. ¡No! ¡Qué divino! Bueno, pasaron muchos años y así es, pero me imagino que tendrá un lindo recuerdo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que eran años muy difíciles. Sí, ¿no? Yo empiezo a recordar de los 4 años para adelante, porque fíjate que mi abuela, que después es otra historia, que fue la directora de Lago di Como, fallece el 30 de agosto del 39. Yo tenía 4 años y 7, 8 meses, y yo me acuerdo todo, como si fuese hoy. Y me acuerdo cuando ella en la habitación, sí. Antes decía pieza antes, ahora se dice habitación, sí. Escuchaba las novelas, la radio, con un batón negro, y el día que fallece, que viene el coche fúnebre, vos no lo conociste, pero que venía con galera, con los caballos.
llovía torrencialmente. Bueno, y yo de eso no me olvidé nunca en Nunca mi más vida. se olvidó. Y tenía 4 años y algo, por eso a veces uno dice, Claro. ¿cómo es posible que te acuerdes de todas esas cosas? Y se acuerda, ¿no? Me acuerdo perfectamente. ¿Cómo estaba conformada su familia? ¿Cómo? ¿Cómo estaba conformada su familia? Bueno, en esa época, cuando yo nací en Arteaga, primero había nacido Cuca, la señora de Lelia Ascani, después el Tata, pero ellos nacieron en la escuela en Lago di Como, porque mi abuela ahí fue la primera directora, Ajá. que por suerte el otro día se conmemoró los 100 años, ella vino en el 1918, con 3 hijos, ella era viuda, con 3 hijos varones, mi papá era el segundo, Ajá. y venían de una escuela de Coronel Pringles. Así que vos te imaginás cómo puede haber sido de Coronel Pringles a Lago di Como, no sé, habrá venido en tren, Claro, después de sí, acá habrá ido seguro. en carreta, andás a saber qué pasó en esa época. Con mucho sacrificio, me imagino. Y claro, y por ejemplo, sí puede, hay una anécdota linda porque la mamá de mi mamá Ujú. fue alumna fue compañera de mi abuela en las comisiones de la escuela. Mi mamá fue alumna de mi abuela, Alumna de su abuela. fue nuera de mi abuela y la cuidó hasta que se murió Ah, en el 39. Entonces, fíjate vos que... claro. Le habrá querido muchísimo, ¿no? Sí, De no. conocerla de toda una vida. Aparte, yo la única abuela que conocí fue ella, no conocí ningún abuelo, ni la otra abuela, ni tampoco el otro abuelo, porque habían fallecido antes ya. Claro. Nene, ¿y por qué le dicen nene a usted? ¿Sabe? La verdad que no sé. No sabe. Yo desde siempre fui el nene y se ve decir porque era de los 3 más chicos, porque ojo, después viene Susana, ¿no? Está, no Pero nos yo era olvidemos. el más chico, habrá sido porque, bueno, esas cosas que viste, en aquella época era otra cosa. Y tengo una anécdota ahí. Cuando iba a la escuela primaria, teníamos una señorita maestra que le decíamos patita de cerdo, porque era chiquitita, gordita y tenía unos zapatitos. Entonces vino un día a mi casa, yo estaba enfermo, y le dice, mi mamá dice, vino la señorita y dice, vengo a ver, dice Luis Osvaldo. Luis Osvaldo, no, acá no hay nadie, no hay ningún Luis Osvaldo. Claro. Entonces, ni mi mamá se acordaba que yo Ya era desde Luis ese Osvaldo. entonces le decían nene a Siempre usted, fui de nene, siempre. siempre fui el nene yo. De siempre. Dígame, ¿y qué recuerdos tiene usted de su infancia? A partir de los 4 años que usted me dice que se acuerda de todo. A partir de ahí, ¿qué recuerdos tiene de la primaria? Bueno, la situación era bastante, hasta el año, por ejemplo, 39, que creo que nosotros vivíamos porque mi papá se casó, Sí. mi mamá era hermana de otra señora, de otro Artur, que sí que dos Artur dos Artur con 2 de Alberto. Mi tía era viuda, había fallecido ya, mi tío había fallecido antes, cuando estaban en la escuela del Lago di Como. Sí. Bueno, y entonces vivíamos todos juntos, y yo Sí. calculo que la jubilación de mi abuela ya en esa época, a lo mejor ayudaba mucho a vivir nosotros, a Claro, comer claro. nosotros, porque ellos eran 5 hijos de mi tía, y 3 nosotros, 8. Claro. Mi mamá, mi papá, mi tía, 11, y mi abuela, 12. Entonces, ¿viste? Después el problema yo calculo que tiene que haber sido porque del 39 al 44, que estábamos en guerra, porque la guerra terminó en el 45, yo estaba en Villada cuando terminó la guerra, que me acuerdo que fue un entusiasmo tremendo porque había terminado la guerra. Claro. Fue bravo el asunto. Mi padre, por ejemplo, era tenedor de libro. Ese había recibido la Facultad de La Plata. No sé, el tenedor del libro tiene que haber sido un secundario, como ahora, por ejemplo, el contador, pero no, el contador ahora tiene otro estudio de facultad. En cambio, Claro. aquel tenedor del libro se ve que el secundario le daban, y ese, por ejemplo, le llevaba los libros, decíamos, otro era contador. Claro, como ahora se dice contador. Tanto, por ejemplo, de la casa Palazzi, la casa Ferrari, Ajá. y algo habrá cobrado, pero te digo que eran momentos difíciles. Y eran muchos de familia antes se usaba, o sea, No, era después normal. después que mi abuela fallece, yo me acuerdo que nosotros nos dividimos. Mi tía se fue a vivir a otra casa, después se fue a Cruz Alta porque una hija de ella, que era grande, se casó con un señor de Cruz Alta. Ajá. Bueno, y se fueron todos a Cruz Alta a vivir, y por eso ellos estaban viviendo en Cruz Alta. Claro. Y nosotros seguimos en Arteaga.
¿Y usted en qué momento se va a Villada? En el 44. Yo tenía 10 años. 10 años. Pero primero empecé las clases. Sí, sí, claro. Las clases las empezó en Arteaga. Claro, yo en el 41 empiezo primer grado. Sí. Te digo que en el 41 yo era un chico calladito, vergonzoso y con mucho complejo de inferioridad. ¿Ah, sí? Hoy soy una persona de tercera edad, calladito, vergonzoso y con mucho complejo de inferioridad, todavía. Cosa que no... ¿Y por qué cree usted que no sé, yo me siento menos que el otro, me siento menos que cuando estoy haciendo reuniones. Yo, por ejemplo, te digo, voy a un lugar. Sí. Y hay una gente que está en una mesa. Y yo los conozco a todos y soy amigo. Y yo, si no me invitan, no me siento. Pero a lo mejor es tímido. Porque a lo mejor, no? claro, porque a lo mejor creo que molesto o que no caigo bien o... Es parte de su carácter. Y eso me pasó en todas partes. Me pasó en el Rotary, me pasó en la política, me pasó en la comisión de carrera de Ford, me pasó en las reuniones de Ford, un montón de cosas me pasaba eso. Usted hizo la primaria, parte de su primaria en Arteaga. En Arteaga la hice hasta, hice 41, 42 y 43. Bien. Que sí que cuarto año hice la mitad en Arteaga y la mitad en Villada. Cuando termino con Villada, en Villada quedo hasta haciendo cuarto, quinto y sexto. ¿Y por qué se fue a Villada? Pero espera que te cuento por qué. Es que sexto lo hice 2 veces. ¿2 veces hizo sexto? Sí, no que repetí, sino que mi padre, para que no ande de vago, me mandó de nuevo a la escuela y me recibieron. Entonces, cuando de Villada nos mandan, mi papá era juez de paz, de Arteaga lo mandan a Villada. Claro. Y de Villada, en el 47 lo mandan a Arteaga. En el 47 que terminó sexto grado, faltaban medio año, en Arteaga. Y el maestro fue Dante Calcaterra, que ustedes acá lo conocieron. El abuelo de Sebastián. Sí. Y que después con Dante Calcaterra también tenemos algo más para contar sobre el hospital, cuando hicimos el Sanco. Así que en el 44 volvemos de nuevo a Arteaga. Claro, era por el trabajo de su papá. En el 47, perdón. Lo mandaban de un lado a otro, claro. En el 49 lo mandan de nuevo a Villada. Y en Villada, yo ahí ya empiezo a trabajar de mozo, de lavacopa en un bar. ¿Usted empezó a trabajar de muy chico, entonces? Sí, ¿No fue cadete en una farmacia también? Te cuento después. Entonces en Villada, vamos a terminar con lo de Villada. Sí. Y después de Villada, en el 51, venimos a San José de la Esquina. Acá, se instalaron acá. Yo en el 41, cuando empiezo la clase en la primaria, yo trabajaba a la mañana en una farmacia del señor Prendoné, que era muy amigo de mi papá. Estaba ahí de cadete, hacía mandadito, hacía de Hermina, averiguar que para hacer de Hermina se hacía un bols de vidrio, sí, y una espátula larga así, más o menos, también de vidrio finita, como una bombilla, y había que estar 3, 4 días y se hacía la Hermina. Y yo hacía la Hermina y de paso le robaba pastillas de menta al farmacéutico. Para pasarla bien un poco también, ¿no? Y los sábados a la tarde, sí, la gente antes iba a la peluquería los sábados a la tarde. Iban de saco, saco y sombrero. Y si era invierno, iban sobre todo. Entonces, en las peluquerías había chicos que le pasaban el cepillo al saco, al sombrero o al sobre todo, y te daban unas monedas. Entonces, así que hice de cadete y los sábados hacía de pasacepillo. Se las rebuscaba, digamos. Sí, las rebuscaba. Se las rebuscaba. Ahora, y mi hermano en la farmacia trabajaba a la tarde y a la escuela iba a la mañana. Cobrábamos 20 pesos por mes entre los dos. 20 pesos, no sé qué moneda había. Qué moneda era aquella. Con eso íbamos a la panadería Moriondo, que los Moriondos todavía tienen panadería donde está Piatti. ¿Dónde está Piatti? Y no alcanzaba para pagar el pan que habíamos sacado todo el mes. Qué recuerdos eso, ¿no? Y te digo, yo tengo otro recuerdo cuando hacíamos los picnics el 21 de septiembre. Me acuerdo que una vez lo hicimos por Ciudad Arteaga, viste saliendo el bulevar que ya pasa Ferrari y que va al fondo. Sí. Que vos llegás cuando termina el camino que va al cementerio viene acá el ferrocarril. Sí. Bueno, ahí había un monte. Entonces hacíamos los picnics ahí
¿Sabe que llevábamos? Un tarrito de picadillo, Mm. que Era una que época, valía 50 centavos. era una época dura y costaban las Sí, cosas, ¿no? sí, Les costaba mucho. por eso te digo, después, claro, nosotros ya en el 44, mi padre ya cobraba lo de juez de paz, entonces ya nos cambió un poco la vida. Claro. Y usted me dijo que hizo sexto grado 2 veces, Sí, porque su papá no quería que esté que de ande de vago. vago, que ande de Que vago. ande de vago. Y después la secundaria, ¿qué pasó? Bueno, no, yo después cuando vengo a San José de la Esquina, Usted viene acá en el 51, me dijo, ¿no? vengo a San José de la Esquina en el 51, Sí, y bueno, ya se yo instala acá. ya en Villada iba a practicar el ferrocarril, para ver si podía el día de mañana entrar al ferrocarril. Y el alfabeto Morse, no sé si vos lo conoces, Sí, yo sí, lo sé, lo lo sabía sentió. perfecto, me lo había estudiado, Nombrar. me acuerdo que la A era punto raya, después no la otra no me acuerdo, pero yo tenía un aparatito, mi casa, para practicar. Cuando vine acá a San José, también seguí practicando en la estación acá. Pero después fui a trabajar de Bianconi, que hacía los elásticos para cama. ¿Viste esos elásticos que antes había, que eran todos con un rulo así? Con rulos, sí, sí. Bueno, se manejaba una máquina con el alambre de acero, que se hacía, y yo decía eso. No me alcanzaban los dedos para el agujerito que tenía. O sea que trabajó siempre usted, Siempre desde muy trabajé. chico estuvo trabajando. Siempre trabajé. Y después, primero cuando estaba en Arteaga, en Parvé Pasto, También. eso era a los 14 años, 13, 14 años. Ujú. Antes de irme de nuevo a Villada, fue eso. Claro, sí, en ese Cuando trayecto. cuando volvimos a Arteaga, yo volví a los 12 años, 13, 14, Parvé Pasto. ¿Usted lo hacía porque quería o lo obligaba a su No, mi padre? amor, no, lo hacía porque yo quería, pero porque no hacía No, falta. no hacía falta No, dinero para comer, así, sí, lógico, ¿no? lógico. Claro, Este, corté ladrillo, también. ¿no sabes lo que es en pleno invierno? No sé si vos sabés lo que es cortar ladrillo. Ir a una cancha, se llama, donde está el barro helado, tomarlo con la mano, Claro, poner claro. una carretilla, venir con la carretilla a la cancha, se decía, donde se hacía el ladrillo con un molde de madera, se daba vuelta y después ese ladrillo se iba al, al horno Al horno y donde se quemaba. El que hacía ladrillo era Cabral. Cabral, que hay una señora en Arteaga todavía que es casada con un Pirucci, Blanca Cabral, que vive todavía. Esa era la hija del dueño que tenía el horno de ladrillo. ¿Cuántos recuerdos que tiene usted Y con mi realmente? tío, otro casado, un de Soti, casado con una hermana de mi mamá, con ese empalaba pasto. Y después, cuando vengo acá, ahora sigo con lo de San José, que estaba de Bianconi haciendo los tejidos, eso, con esa maquinita que te digo, los dedos de la mano no me alcanzaban por los Claro. agujeritos que me había hecho el alambre de acero, ¿te Claro, imaginas lo sí, que sí, es? sí. Entonces, llega un afiche al juzgado donde ofrecen estudiar en una escuela militar, en la escuela de suboficial de Sargento Cabral en Campo de Mayo, En Buenos Aires en esto. Buenos Aires. Mi padre no tiene la mejor idea que mandarme, que para mí fue con el tiempo, para mí fue bárbaro, porque yo lo que aprendí ahí, mi vida dependió mucho de lo que hice ahí, pero me costó lágrimas, y habré Claro, llorado veces. claro, Yo claro. tenía 17 años. En ¿Se aquella fue solo época, usted a Buenos en Aires? aquella época, 17 años no es No, seguro. lo que es hoy 17 años. Y entonces, no sé, pero yo te calculo que más de un mes lloraba todos los días. Claro, ese despegue de su familia, de sus hermanos, Y estaba allá solo, irse estaba bajo solo. una vigilancia militar, una disciplina. Claro, claro. Y ahí tuve 2 años. Cuando egreso como cabo del ejército, por suerte, yo salí número 1 de la promoción mía. Entonces, a los de la promoción yo había pedido ir a Santo Tomé, porque era lo más cerca que había de San José de la Esquina. Claro. Pero no, me llama el capitán de la compañía, me dice, no, Artur, usted tiene que ir a la escuela de ingeniero, a Concepción del Uruguay, porque los número 1 de cada promoción van a la escuela de ingeniero. Allá te sigue estudiando y aparte
participa con la tropa y todo. Claro, claro. Resulta que en la Escuela de Ingenieros en Concepción del Uruguay eran muchos soldados que venían de la facultad. ¿Viste? Ya tenían 20 años, 21. Y Claro, era más chico, era mucho más muchos que chico. estaban estudiando, entonces eran gente que habían hecho secundario, estaban ya algunos en la facultad Claro, a esa época. Entonces uno, ¿viste? Se sentía... Bueno, y nosotros estudiábamos ahí, después te iba a preguntar a ver si una materia que hacíamos cuando estábamos en Buenos Aires, a ver si vos sabés lo que es. A ver, bueno. Entonces, estuve yo 3 años ahí, pero tengo una anécdota buena. En el 55, cuando derrotan a Perón, yo tengo 20 años. No, tengo 20 años cumplidos. Iba a cumplir 21 en noviembre. Entonces, me mandan a Baza Bilbaso, es una ciudad que está a 70, 80 kilómetros de Concepción del Uruguay, donde son todos ferroviarios. Y me mandan con 25 soldados y hacerme cargo de la policía de Baza Bilbaso. Yo, 20 años. ¿Y cómo fue esa experiencia para usted? Bárbaro. Aparte después había un teniente que venía, pero yo estaba acá, el teniente venía día por medio, a ver cómo estaban las cosas. Usted estaba a cargo de esos soldados. Hasta de los soldados y de la policía. Claro, de la policía. Porque nosotros éramos ejército. Claro, claro. Éramos los de la revolución. Lo bueno, o lo malo, teníamos que, la orden, había un monumento de Evita en el medio de la plaza. Y había que sacarlo. Entonces, ¿qué pasó? Yo con los 25 soldados, a las 8 de la mañana, me iba allá con pala, pico, para romper, sacarlo. La gente de la ciudad, porque era una ciudad Baza Bilbaso, toda gente peronista, porque eran todos ferroviarios. Baza Bilbaso es una ciudad de Entre Ríos que tiene 4 ramales de ferrocarriles que los 4 desembocan en Baza Bilbaso. Y a su vez había un gran taller de las locomotoras, donde era un taller de ferrocarril que arreglaban todo ahí. Entonces todo el mundo trabajaba en el ferrocarril. Claro. Y entonces cuando nosotros trabajábamos, el pueblo alrededor de la plaza, diciéndonos cualquier cosa, pero nunca nadie estaba de acuerdo, obviamente, que ustedes saquen esa imagen. No la saquen, déjenla, y algunas palabras feas. Claro, sí, sí. Pero nunca pasó nada. Entonces, cuando íbamos a mediodía, parábamos en una escuela. Ahí en la escuela nos hacían la comida, qué sé yo. Y cuando volvíamos después a las 3 de la tarde a seguir trabajando, encontrábamos flores, carteles que decían no la saquen, hijos de buena madre, déjenla. ¿Viste? Bueno, claro, la gente del pueblo no estaba de acuerdo, obviamente. Y lógico, pero no, por suerte no. Claro. Pero lo bueno es saber que aparte la gente te respetaban a mí, yo por ejemplo iba al cine, yo estuve 3 meses y pico, me acuerdo. ¿Usted iba vestido siempre con la vestimenta del ejército? Sí, con la ropa de fajina, de la diaria. Sí. Iba al cine, no me cobraban entrada, iba a comer a algún lado, no me cobraban, era una actitud. Sí, era una investidura que se respetaba, creo que mucho más que ahora, ¿no? Claro, y fíjate que después mientras estaba en Concepción del Uruguay, en eso fue en el año, yo estuve allá 54, 55 y 56. 54, yo tenía 19 años. Y empecé a manejar tropa. Y me encuentro con 4 soldados de San José de la Esquina. ¿Ah, sí? Raúl Taylor, ¿lo sí, conociste? El papá sí. del abogado. Sí, sí. Cosme Roy, que estaba en la cancha, uno que vive hoy es él. Cosme Roy. Chuchi, el que tenía el venta de repuesto ahí enfrente donde está Taylor, no, no lo puedo ayudar, me parece. No, la mujer es Taylor, ¿De Federico? De Federico. Ah, sí, ahí está. Creo que la hija es la que fue directora de la escuela de las monjas hace poco. Sonia. Sonia, sí, bueno, sí. La Sonia era la hija de Chuchi, que fue soldado así amigo. es, sí, sí. Y el 4.º soldado era el Titi Durbano. Titi Durbano era un chico que falleció hace 2, 3, 4 años, que trabajaba en el campo de la hermana de Eto Pallero. Ajá. Así que fíjate vos que esos 4 soldados los tenía yo bajo órdenes mías. Claro, a su cargo, digamos. Sí, sí. A órdenes mías. Pero
no pasaba nada. ¿Todo esto siguió siendo en Basa Bilbaso? No, eso era en la Escuela de Ingenieros. ¿En la Escuela de Ingenieros? Concepción del Uruguay. Ah, en Concepción del Uruguay. Perfecto, perfecto. Y en una oportunidad, en un verano, se llevaban los caballos al Bajo Miriñay, que está en Corrientes, en tren, se llevaba pastoreo. Y paró el tren, paró en un kilómetro 177, creo que era Corrientes, o sí, Corrientes ya era. Y veo un negrito por allá. Y digo, ese es el Polo Bermúdez, dije yo. ¿Alguien conocido? ¿Y de acá sabes? Claro, por eso le iba a ir conocido. Le digo, ¿qué hace Polo acá? Acá estoy, Polo. Así que fíjate vos las cosas sí, lindas las coincidencias, ¿no? que se encontraban en el camino. Bueno, y después tuve, en ese julio del 55, que estaba a cargo de la policía en Basa Bilbaso, yo tenía que firmar contrato por 3 años más para seguir la carrera. Ajá. Y mi madre, ya había muerto mi padre. Ah. Mi padre había muerto en junio, hacía 2 meses, o un mes, del 55. Y mi madre me dijo que no quería que me quede más, que vuelva. Y bueno, y no firmé, claro. Pero yo tenía todavía 1 año y medio más de contrato. Así que me quedaba hasta el 30 de diciembre del 56. Tuvo que respetar ese contrato, por supuesto. Tuve que respetar el contrato. Claro, y después se vino. Me vine, fui a trabajar a la fábrica de peón, con mucho que todo que hoy, y trabajé de enero a agosto. Y en septiembre tuve la suerte de que me llaman a mi hermano y a mí para armar Raico, que después te cuento cómo se armó todo eso. Y bueno, y después vino todo un montón de cosas que... Raico nace entonces el 30 de septiembre del 52. No, del 57. Del 57, perdón, 57. el 30 de septiembre del 57. Fíjate, pero nosotros el balance lo hacemos 30 de agosto, porque hay un problema ahí que como se empezó en septiembre, pero el balance se cierra el 30 de agosto, ¿por qué? Se cierra el 30 de agosto, no sé por aquella época. Entonces nosotros decimos que Raico nació el 30 de agosto del 57. Usted empezó vendiendo de todas maneras electrodomésticos, ¿no? ¿Puede ser? ¿Quieres contemos Raico ahora? Bueno, como quiera. Quiero contarnos, ¿por qué no te cuento a ver si yo... De ese niño vergonzoso, callado. Exacto, sí. Tenía que pulirse. Y claro. Entonces yo, mi padre y mi madre, como los tuyos, como los de él, los mejores del mundo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, yo aprendí lo que ellos me enseñaron a hacer lo que soy. Después la escuela de Arteaga me va puliendo, la de Villada me va puliendo, el ejército me pule, ¿cierto? Y después me termina de pulir mi señora, Blanca. Que eso más adelante, ¿no? Eso más adelante. Así que... Usted ya era un hombre. A los 20 y pico de años ya era un hombre, estaba formado y empezó... Cuénteme cómo comenzó Raico, cómo empezó esta empresa que hoy tiene tantos años. Bueno, Raico era una empresa que acá era Ramírez, Rofle y compañía. Rofle era el papá de la negra. Rofle, de la negra Rofle, sí, sí. Que se va a vivir a Rosario. Ajá. Ellos van a hacer una sociedad para que vende tractores de Massey Harris, o Massey Ferguson. Ahora es Massey Ferguson, antes era Massey Harris. Ajá. Y entonces Rofle se va y Ramírez quería cerrar quería cerrar Ramírez, Rofle y compañía. Entonces, ¿qué pasó? Ramírez, con buen criterio, dice que quería seguir con el negocio y lo busca a Ascani, a Lele, que falleció hace poquito. Falleció hace poquito, sí. Y David, el hermano, para hacer una sociedad, y ellos le aceptan. Pero dice, ¿y quién trabaja en el negocio? Porque claro, nosotros no podemos, porque ellos tienen el negocio de ellos. Entonces, como nosotros éramos cuñados del Lele, por suerte, y por eso le estoy totalmente agradecido a Lele, que nos llama para formar Raico. Para formar Raico. Te digo que nosotros entramos, no me acuerdo si era el 7,5%, pero tampoco la pusimos la plata.
nos fuimos descontando del sueldo Claro, con de trabajo, con el para trabajo. hacer el capital porque no teníamos. Claro, claro. No, y ahí nace Raico. Raico era la agencia YPF. Era pintura salva, vendía. Ajá, sí. Vendía accesorios galvanizados y vendía repuestos para tractores viejos. El Hanoma, Así comenzó entonces, así usted empezó vendiendo Raico. esos tipos Y de empezamos cosas. ahí donde estaba Camorzano hace poquito, donde está ahora Juegos y los sueños. chinos, ahí que están ahí. Sí, hay un negocio de ropa de chicos. Bueno, de la esquina donde estaba, de la esquina que está el kiosquito, un kiosco. Sí. Bueno, ahí estaba el bar. Y de ahí de ese bar hasta la casa de Ambrosio, Ajá. eso era todo Raico. Eso era Raico. Ahí está ubicada Raico. Claro, ahora también había una señora en la sociedad de Raico, que ya venía de antes, que es la abuela del doctor Nash. El doctor Nas. Sí, sí. La abuela del doctor Nash era socia de Raico porque era la viuda de Bianchi. Bianchi era un señor que era hermano del dueño que estaba en el hotel, La Paz. Y entonces ella De queda acuerdo, como claro. socia. Después con los años se van retirando. Claro, claro. Raico se va haciendo grande. ¿Y cuánto tiempo duró Raico ahí, en ese lugar? Bueno, ahí tuvimos 3, 4 años, después le compramos la esquina donde está Ariosti, eso se lo compramos al papá de Bianco, don Juan Bianco, el papá de Graciela. Y Graciela Le Bianco. compramos esa esquina, nos vamos ahí ya después empezamos con mueblería, artículos del hogar, Claro. un montón de cositas, después... ¿Usted estaba como vendedor ahí? ¿Cuál era su No, yo trabajo estaba específico? administrativo, mi hermano era el vendedor, el Tato. Usted estaba en la parte administrativa. Siempre tuve la parte administrativa. Llevaba los números. Ya de chico me gustaron siempre los números. Sí, siempre los números. Bueno, me olvidé de decirte una cosa. Cuando estaba en la escuela de ingeniero, de noche hice un curso durante 3 años de aritmética y geometría. Ajá. Antes no era matemática, antes era aritmética, en la que después se cambió por matemática. Y bueno, y eso me ayudó a aprender mucho, ya también a tener más trato con la gente, qué sé yo. Y eso, bueno, entonces cuando Raico hacemos la estación de servicio, le compramos ese terreno a la señora de Ravicini, que Ravicini es tía de Raimonda, tía de Carlito Raimonda. Ajá. Ese campo era de Raimonda. Hacemos la estación de servicio y en el 70, Juan Carlos Luciani, hermano mío, de gerente de ventas en Venado Tuerto. Ajá. Y un día, viniendo acá, dice, vos sabés que se habla de que quieren poner una concesionada Ford acá en Cruz Alta, porque en Cruz Alta había una concesionada Ford que era de Nazi, que había cerrado, y en Monteguay había una que era de Ruani, que había cerrado. Entonces dice, tienen que poner una concesión Ford en Cruz Alta. En Cruz Alta. ¿Y ¿Por usted qué no qué nos dijo? postulamos nosotros? Ajá. Nos postulamos nosotros por intermedio de Juan Carlos, que después a Juan Carlos lo traemos como socio, nosotros en Raico. Y entonces viene un señor de Ford que nos ayudó muchísimo porque, qué sé yo, no sé si se dio cuenta quién éramos nosotros, qué queríamos hacer. Y hicieron un estudio de plaza, pero el Ford era Cruz Alta, Claro. porque tenía que esas ser dos en Cruz agencias Alta. Ford correspondían a Córdoba. Ajá. Entonces había que hacerle Cruz Alta sí o sí. Nosotros de Cruz Alta que íbamos a ir a Cruz Alta. Claro, ustedes no les convenía. Entonces, aparte Cruz Alta era estudio de plaza, era más importante que San José de Esquina. Entonces, este señor, viéndolo a nosotros, hizo una trampita y hizo un informe a Ford diciendo que San José de Esquina era más importante que Cruz Alta, que bla, 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 bla. Y bueno, y O nos sea da- que este señor a ustedes les vio sin duda condiciones para la y venta. sí, nada más que condiciones nos dio qué sé yo, que teníamos una tremenda ganas de progresar. O de Por eso hacer algo. lo habrá visto con un ímpetu o con ganas de trabajar, como usted dijo, porque usted nunca había vendido autos. Pasó de vender No, un no, montón de yo- cosas, ahora tenía que vender autos. Claro, entonces en el 70 nosotros dejamos todo lo otro y nos abocamos a la Ford. Ahí hacemos donde está la YPF, ahí allá atrás hay un saloncito y un galpón, ahí hicimos la Ford. Ahí hicieron Ford. Pero a los 2 años Ford nos dice que eso era chico, que teníamos Claro. que agrandarnos. Entonces vino la oportunidad de comprar la base
de operaciones que tenía Rondo, ahí donde estamos ahora. Claro, donde está actualmente Raico. Bueno, y ahí se fue remodelando, haciendo todo. Después con el tiempo nos ofrecen Corral de Marco Juárez, y con el tiempo nos ofrecen Venado Tuerto. ¿Y cómo fue para usted ese cambio? Ese cambio de ahora estar vendiendo autos. No, yo nunca vendí auto. Bueno, estar Sí, sí, detrás, digamos, de todo eso, manejando los números, sí, como no, siempre. lógico, bueno, yo pues a veces digo, cuando le hice eso que vos llevaste, que le hice a mis hijas, le dije de cadete a empresario, Sí. Bueno, fue todo un camino que... Fue todo un camino, ¿no?, que recorrió. Claro, que fui recorriendo. Usted siempre estuvo detrás de todo esto, detrás en la parte de los números. ¿Nunca le gustó la parte de la atención al público, del cliente, de atender a un cliente para vender un auto? No, ya te digo, eso que digo, vergonzoso. Lo sigue manteniendo. Me sigo manteniendo y me inhibe un poquito de hablar con la gente. Claro. Aparte yo no tengo, yo veo los vendedores míos, a veces están 2 horas hablando para vender un auto, pero ¿de qué hablan? Porque Bueno, hay que convencer al cliente de yo alguna digo sí o manera, no y chao. Claro, Para mí, claro. yo por Es más ejemplo, simple. Yo por ejemplo a mis empleados les digo, me dice, ¿quién sabe? No, espera, ¿quién sabe? Tal vez, a lo mejor, puede ser, no sé. No, conmigo va, ¿sí o no? ¿Para usted es blanco o es negro? Claro, digo, no, no, en buena forma, ¿cierto? Sí, y claro, cariñosamente. Por supuesto. Pero porque vos decís, no sé, porque a lo mejor, no. Usted es de pocas pulgas, como se dice, puede, ¿no? Sí, lamentablemente, no, pocas pulgas, pues sí, no es que yo no me enojo con nadie, No, pero de pocas vueltas, siempre digamos. Desde que empecé la vida, después de que empezó Raico, porque después empezó Raico, me desplayé en un montón de partes. Se le dieron muchas oportunidades. Y siempre mi forma fue adaptarme. Adaptarse. Usted perteneció y creó, estuvo en Bomberos Voluntarios, en el SAMCO, empezó a estar en distintas instituciones del pueblo. ¿Cómo fue metiéndose en esas instituciones? ¿Por qué eligió meterse? Porque tenía esa forma de ser mía, de querer colaborar con las instituciones. Yo estuve en todas, menos en la italiana, en la española y en la argentina. Es más fácil nombrar en las que no estuvo que en las que estuvo. Sí, no estuve en todas las otras. Estuvo en el Colegio de las Hermanas, en la Escuela 226. Estuve en la Escuela 226, estuve en los bomberos, en los bomberos somos fundador. Fundador. Fundamos el hospital del Sanco, lo fundamos, yo era tesorero cuando lo fundamos. Y estuvo muchos años, muchos periodos. Entonces, en el hospital pasé 42 años adentro. Muchísimo tiempo. 27 de presidente. Y después los otros estuve como tesorero o como sí, integrante del Sanco. Claro. ¿Qué estaba hablando? En el Rotary también, ¿no? Fue miembro del Rotary. La comisión de carrera de Ford. Sí. Yo tenía un montón de cositas anotadas ahí que no me quiero olvidar, pero porque si vos no te enojas... Sí, cómo no. ¿También en la policía estuvo? ¿Puede ser? Cooperador policial. La cooperadora policial también. En el cooperador policial hay una anécdota buena. Yo mientras vamos a tomar unos mates, ¿le parece? Bueno, ¿cómo no? Usted toma amargo, me dijo, ¿no? Sí, amargo, sí. Bueno, es de los míos, entonces mejor que toma amargo. Porque a mí el mate dulce mucho no. Yo acá había hecho un papelito, mira, yo había puesto, cuando yo para no olvidarse, ¿no? Cuando que fui cadete, lavacopa, peón, militar, peón, comerciante, empresario, político, de todo fue. De todo, hizo tantas cosas en su vida. Y acá en San José de la Esquina, yo en todas participé. Había un papelito que tenía por acá yo. Y en la política usted estuvo con los radicales, ¿no? Sí, y la política a mí, que cuando fui intendente casi me faltó muy poquito que me metan preso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué hizo para que lo metan preso? Yo nunca me olvidé de siempre, y todas las veces que estábamos en la peña, sí. Ricotina, que yo lo quería mucho, que aparte Ricotina me decía padrino, porque yo lo llevé a Rotary, ¿viste? En Rotary vos llevabas un nuevo miembro y vos eras el padrino. Ajá. ¿Y usted lo llevó a Ricotina? Y cuando yo yo te cuento acá, el que sabe bien las cosas es Binay. Nosotros teníamos yo entré con los militares al gobierno, a la intendencia. Ajá. Poquito porque había sido... ¿Con los militares? En el 76. ¿Y 6?
Un poquito porque yo había sido militar y otro poquito porque averiguaron, me postularon, ¿cierto? Y entonces en ANSE estaba sucediendo algo parecido a Melincué. El agua se estaba comiendo a ANSE. Claro, claro. Y yo te digo más que nada el gringo Binay, yo digo gringo Binay cariñosamente, porque en el campo de los Bianco, tanto de Bianco Binay, que era tío, como Juan Carlos Bianco, que era Juan Carlos Bianco, era no, creo que Juan Carlos era el papá. Sí, Juan Carlos era el papá de la mujer de Binay, me parece. No lo puedo ayudar. Me parece, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Había que hacer un canal para poder desagotar esa zona. Eso, claro. Entonces, ¿Era problema de napas? ¿Era problema con las napas? Sí, el agua claro. Vos ibas ahí y el agua estaba en la cocina, en el baño, ya estaba el agua arriba, brotaba. Sí. Entonces había que hacer un canal. Y yo en Santa Fe hice todo el trámite y no me atendía. Entonces, ¿qué hice un día? Hice una nota al comando del ejército que se fijen que yo estaba en contra del gobierno de Santa Fe porque no me permitía o porque obstaculizaban y frenaban la ley, no me acuerdo si era 24.000 y pico, de la producción nacional. Es decir, que al hacerse eso, un delincuente no iba a haber más producción nacional, no se iba a poder sembrar nada. Claro, pues estaban. Y que había que hacer un canal, y que no me daban, y no me hacían caso. No le daban el ok, digamos. ¿Y qué hizo usted? A las 48 no me echaron. ¿Lo echaron? Sí, me echaron nada de eso. Me escapé por una puerta de fondo en Santa Fe. Porque si no iba preso. Iba preso, iba no sé si lo iba a los aviones que tiraban al... ¿En qué lío se metió? Claro, y acá, por ejemplo, también había problemas con la gente del campo, porque yo decía que había que hacer un canal pasando derecho. Y después iba a desagotar en una cañada que hay por ahí cerca, que era de la gente de Buenos Aires, que no había problema. Pero el problema era que la gente no quería que le pase el canal por el campo. Por el campo, claro. Entonces, el canal lo hicieron después. Y se salvó ANSE. Pero lo hicieron por el costado de la calle, ¿viste? Claro. No cortaron ningún campo. Pero lo hicieron, lógicamente, que era menos desagotador, pero por lo menos... Claro. A las colonias Hanse lo salvaron. Lo salvaron. Entonces usted tuvo que ver en eso, me parece. Cualquier cosa pregunté al gringo Binaibo. Le habrán hecho caso. Luis, usted también fue por unos meses presidente aquí de la localidad, ¿no? Intendente. Claro, bueno, ahí fue esos 4 meses. ¿Ahí fue cuando fue intendente? Claro, ¿En ese momento? Claro, fui 4 meses. Ah, fue en esa etapa. Y me echaron, te digo que me echaron a los 4 meses. Por ese motivo, entonces era un problema, entonces era algo complicado, porque si lo echaron por eso... Te cuento uno, yo era presidente del Rotary. Sí. Era el presidente de la comuna. Era el presidente del Centenario. Claro. Era el presidente de la cooperativa policial. Estaba en todas. Era el presidente de APACESI. APACESI habíamos hecho... APACESI era Asociación Productores Agropecuarios San José de la Esquina y Zona de Influencia. APACESI. Sí. Y dependíamos de Calcro, Santa Fe. En Calcro, Santa Fe, yo soy fundador, y hay una plaqueta donde está mi nombre. Claro. Era consejero, era director de Calcro. Yo lo hacía en representación de APACESI y San José de la Esquina. Claro. Fundamos la obra social, ¿cómo era? Ahora me olvidé. ¿Una obra social fundaron? Sí, que está acá en San José, bueno, no está más ahora. Qué manera de hacer cosas. Pero espera que no se me sale el nombre del... Lo debe tener anotado. Amur. Amur. Amur, que en la época estaba Carlito Trebotí, el esposo de Liliana, al frente, después quedó Liliana y ahora creo que le llevaron a Arequito, Amur. ¿Y sabe qué pasó? En un partido de fútbol, tenía 5 o 6 presidencias, le pegué al referí. ¿También eso le pegó al referí? No, pero usted no fue preso porque se salvó de milagro. Le pegué al referí.
¿Y cómo? ¿Por qué pero le pagó el referee? Porque el referí, un partido que estábamos ganando, nos cobró 2 penales que no eran Y ahí se enojó. y empatamos y se armó un lío bárbaro. Se armó un lío bárbaro. Pero la gente no sabe y no me cree todavía. En aquella época, cuando la institución, el público invadía la cancha o le pegaba al árbitro, porque en aquella época pasaba siempre, la institución era la que era castigada. Ajá. En cambio, si un directivo invadía la cancha o le pegaba al árbitro, era castigado el directivo. Ajá. Claro. Entonces, antes que se arme el lío, yo entro a la cancha, me lo agarro el referí, pero yo lo agarré como para llevármelo al vestuario y... Sí, sí, increparlo un poco, a ver qué no, hizo. no, llevarlo ¿Qué para hizo? que no pase nada. Ah, Pero en el protegerlo, camino, entonces te en el quería. camino me dice, ¿para qué habré cobrado esos 2 penales que no eran? Ah, no eran, ¡bum! Lo tumbé. Y ahí le salió el Luis de adentro. Sí, bueno, después nada de eso. Cuando fuimos al día siguiente, al día siguiente sale mi foto en la capital jurando como intendente. Claro. Y cuando fuimos a Pujato, era el referí, fuimos con el comisario de acá, que era Firpo. Firpo era hermano de la señora de Vila. De Vila. De Vila, que están ahí al lado del RAI, del hospital en la esquina. Ajá, sí, sí. Bueno, fuimos y cuando llegamos yo dice, sí, mire, me dice el referí, mire quién es usted. Estaba la foto bien en la capital. Bueno. ¿Y cómo quedó con ese referí la relación? No pasó nada, después, ya está. Nada. No me castigaron tampoco. No lo castigaron. Luis, yo quiero saber cómo era estar en esa época, estar en tantas instituciones a la vez. ¿Cómo hacía usted? ¿Estaba todas las noches de reunión? Y la que estaba enojada era mi mujer. Claro, me imagino. A veces había noches había semanas que no me alcanzaban las noches para las reuniones. Claro, porque ser integrante, presidente o estar en todas las comisiones le debe haber demandado mucho tiempo a usted. Claro. Usted lo hacía porque le gustaba. Me hacía porque me gustaba y sí, yo te digo una cosa, yo del hospital, en el hospital mientras fui los 27 años de presidente habré hecho, no sé, 7, 8 rifas, porque manteníamos el hospital con las rifas que hacíamos. Pero ¿cuál era el problema de la rifa? Rifábamos un auto, el auto lo ponía Raico al costo, lógico. Sí. Hacíamos 500 números. Se vendían siempre un promedio de 410, 420. El nene vendía 300 y pico. En el Rotary, en el Ford, en las comisiones de las carreras de auto, claro. En la zona. Pero ¿cuál era la contra del nene? Que después la gente que yo le vendía me venía a vender el número del pueblo de ellos. Claro. Así que a mí me costaba. Claro, no podía decirle que no, pero salía de mi bolsillo eso. Claro. Y el hospital, bueno, el otro día, no sé si hará hace 6 meses, un año acá, ¿qué pasó? Que el hospital andaba mal, había un problema. Y el hospital pasó por distintos trances. Y puede ser un año ya, bueno, un cambio de comisión. Fíjate que la chica, la señora de Domicioli, la hija de Domicioli, sí. Puso por WhatsApp, por Facebook, no me acuerdo dónde, dice, lo que pasa es que el hospital tendría que volver, señor Artur, que ese sí fue un buen presidente y el hospital andaba muy bien. ¿Y qué siente usted cuando una persona dice eso? ¿Qué siente usted? La verdad que yo tendría que haber llamado a hablar, pero no, ni le hablé nada, pero la verdad que, qué sé yo, viste, una cosa que... En el fondo usted siente como un orgullo haber estado tanto tiempo, ¿lo siente como un poco suyo al hospital? Y lógico, claro, ¿no? Pero lo que pasa es que después, bueno, viste, y ahí fue también donde tuve un problema con una persona de San José de la Esquina que, bueno, lamentablemente de los problemas no. Defendió el hospital, De los problemas no hablemos. No. Dígame una cosa, quiero que me cuente algo de sus hijas. ¿Qué son sus hijas para usted? Bueno, primero mi señora. Bueno, primero señora, hablemos de la jefa, tiene razón. razón. Yo estaba diciendo que, por ejemplo, yo me empecé a pulir con la escuela de Villada, de Arteaga, con ese recorrido que hizo. La escuela de Buenos Aires, la escuela de ingenieros de Concepción del Uruguay. Sí. Después empecé con Raico y después llegó mi mujer que no me terminó de pulir porque me falta mucho, pero... ¿En qué año se casó? Me acomodó bastante, en el 63. 63. Y en el 64 nace Alejandra, justo al año. El 9 de marzo del 63 me caso y el 9 de marzo del 64 nace Alejandra. Y después el 13 de marzo nace Fabiana del 67. El 1 de septiembre nace Karina del 70. Sí. Y en el 80 Giselita.
que nace en abril, el 3 de abril. Bueno, qué sé yo, yo te puedo decir que el casamiento, Sí. mis 4 hijas, los 4 yernos. Bueno, hoy uno me falta, pero se da cuenta que sigue siendo porque es el padre de mis nietos Claro, y claro es que el sí. contador de Raico. Así que a lo mejor otra persona, como se peleó con mi hija, lo hubiese... No, sin embargo, Sí, sí, una relación, por una supuesto. relación buena, bárbara de Fernando Lozada, Sí, claro que sí. flor de chico. Usted tiene 8 nietos también, Y ¿no? 9 tengo. ¿9 nietos? Claro, 9 nietos. Me faltó uno en el papelito. ¿Faltó ese. uno? No nos olvidemos de los nietos. Eso cuando lo hice faltaba, ¿Faltaba el más chiquito? faltaba Bertina, la de los Mides. Claro, está bien, está bien. Nada, para mí, la verdad que los nietos, ya te digo, a veces me critican de que yo lo quiero más a Gonzalito. No es así. Gonzalito es el mayor. Ah, Fue el que te conté que de 4 hijas mujeres me aparece el el primer nieto primero varón. fue, el primer nieto varón. Y Lo uno- llevaba a los 4 años, 5, iba conmigo a las carreras de Sí, auto. claro. Pero es lógico que pase eso, que uno con el primer nieto varón tenga una especie de apego, que Claro, pero es igual lógico. después tengo, por ejemplo, de vez en cuando yo los numero, siempre los tengo numerados, del 1 al 9 los tengo numerados y le digo qué hace uno, qué hace el otro, qué es, cómo es, Claro, qué sé claro. yo. ¿No? Y ¿Está entonces, pendiente usted de sus nietos? ¿Está pendiente todo el tiempo de sí, va a sus sí, cumpleaños? sí. Por ejemplo, a Gonzalito le puse de bohemio y me dice, abuelo, yo de bohemio no tengo nada. Sí, querido, vos tenés mucho de bohemio. ¿Por Porque qué? porque sos un tipo que vos querés a tu padre, a tus abuelos, a tus hermanos, a tu familia, a tus tíos. Estudiás, trabajás, haces una vida linda, pero tenés una forma de ser bárbara. Es un chico espectacular. Claro. Y de Franquito digo genio, porque tiene todo día en la facultad. Claro. Y así, Un genio, ¿viste? Y así cada uno tiene algo, ¿no? le voy diciendo las cosas. Nene, ¿qué le quedó por hacer? Usted que hizo tantas cosas en su vida, repasando acá, que tuvimos que anotarlo porque eran tantas cosas para no olvidarnos, que perteneció, estuvo en tantas instituciones en el pueblo, que tiene una empresa montada hoy tan importante en la zona, no solamente aquí en San José de la Esquina. ¿Le quedó algo por hacer que usted diga, bueno, a ver, me hubiese gustado hacer esto? Y haber cumplido más y mejor, porque muchas veces fallé también en las cosas, porque no es fácil. Pero bueno, pero dentro de lo negativo positivo creo que tengo algo más de positivo. Y las instituciones que estuve lo hice con cariño porque me gustaba ayudar. Por ejemplo, cuando formamos el SANCO se hizo en el 69. Ahí viene lo de Calcaterra. Calcaterra era el secretario. Calcaterra en ese momento era el director de la Escuela 226. López era el encargado de la fábrica papelera. De la papelera, que usted también estuvo en la papelera, ¿no? Sí, trabajé en la papelera. También, ya nos estábamos olvidando de esa Trabajé de parte. peón en la papelera, sí. Nos estábamos olvidando. Y después, no, si ya lo comentamos antes. ¿Sí? Sí, ¿Lo de la papeleta? antes de hacer Raico. Ah, tiene razón, antes de Raico. Antes de hacer Raico Sí, lo sí. comentamos. Y yo fui tesorero. Ajá. De 4 años, después se renovó la comisión, pero yo seguí trabajando en la comisión como ayudante, como colaborador, como Sí. consejero, yo estaba en representación del Rotary, me parece que era. Usted Sí. en el Rotary estuvo hasta que culminó, ¿no? El 200004, creo que por ahí fue cerrada Mira, el la Rotary, la época del Rotary. yo lo tenía anotado acá para Me hay cosas parece. que yo quería que no sé si está bien o está mal, Que sean correctas, ¿no? No nos pero equivoquemos por de la ejemplo, fecha. yo estuve 42 años en el hospital. Del 69 al 73 fue que hicimos el SANCO, ahí empezamos. Después estuve 25 años de presidente. Me fui, porque dije, chicos, vamos, me termino. Pero resulta que a los 2 años me fueron a buscar de nuevo. Otra vez más, Y 2 fui años. 2 años más. Y después seguí hasta también como consejero y bueno, y en total tuve 42 años de una vida. Una ¿Cuántos años vida. tenés vos? Yo tengo 43. Ahí está, mirá vos. Toda tu vida, Una vida. todos los es años tuyos cierto. los pasé en el hospital yo. Es cierto, es cierto.
Lo veo que se siente orgulloso de eso, ¿no? Si volvería a nacer, ¿volvería a hacer esta vida que hizo? ¿O qué, Quería que sí. ¿Sí? Quería que sí porque ¿Volvería a hacer lo mismo? Estuve cómodo. Y ahora te digo una cosa, lo ideal yo también tengo que hacer ¿Un balance? No, tengo que hacer algo en honor a mi señora. Ah, A mí Blanca me pulió bastante. ¿qué puede decir de Blanca? ¿Qué me puede decir de Blanca? Yo, por ejemplo, muchas veces he tenido que hacer discursos o hablar, y entonces yo hacía mejor un borrador y ella me los corregía. Le ayudaba. Y la verdad que ahí sí que puedo decir que Blanca fue una profesional, como dijo la tía Cristina. Como dijo la tía Cristina. ¿Cómo dijo? Una profesional exitosa. Exitosa. Tener una mujer que lo acompaña a lo largo de su vida es muy importante, ¿no? Claro, Habrá sido muy importante. Aparte, dentro de todo, es una profesional bastante respetada. Claro que sí. La consultan. Yo te digo, está todo el día con gente que la consultan por Sí. todas cosas. Sí, es una gran mujer. Y ella se presta a eso. Y una gran mujer tiene que tener al lado un gran hombre también. Sí, eso es lo que dicen, pero, Eso es lo que dicen. pero hay que ver si uno llega a hacer eso, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Luis, Después entonces, hay una cosa que, por ejemplo, a ver, ¿qué faltó decirnos? No sé, yo quería, ¿te falta mucho? ¿Cuánto No, sigamos, no se haga problema. Creo que hablamos un poquito de todo, hablamos de su vida, de sus comienzos, hablamos de todo el trayecto que hizo, de lo que le tocó recorrer. Ya, pero yo te cuento una ahora. Te A cuento ver. una cuando yo estaba en Cuéntame alguna Villada, anécdota. en Arteaga. Sí. En el año 48, Ajá. que estaba ahí, el 48 ya era cuando trabajé de peón, esas cositas. Se presenta una vacante en el Correo de Arteaga. Ajá. Te cuento. ¿También estuvo en el correo? Sí, también trabajé. ¡Ay, pero qué En hombre! el Correo todo lo que hizo. creo que trabajé 6 meses, o 4 meses. Trabajé enero, febrero, marzo, noviembre, diciembre, enero y febrero. Porque después me fui a Villada. Pero primero me echaron. Y te cuento qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ahora? No, nada. Estaba Ademar Boggio. Ademar Boggio es un tío de la mamá de Liliana Busto. Bien. No, es hermano. Es tío de Liliana Busto, hermano de la mamá. Bien. Y él era el mensajero. Del correo. Tenía 15, 16 años, Sí. 16. Falleció hace poquito ese muchacho. Y el jefe del correo era Néstor Boggio, que era tío de la mamá de la negra. Ajá. Y entonces, como este chico se iba a los urgentes, Sí. mi papá era juez de paz, había esas relaciones, ¿viste? Porque te digo más, otra cosa que tampoco lo dije antes, pero acá hace 80 años, el comisario, el intendente, el juez de paz, el jefe de la estación de ferrocarril, el jefe de teléfono, eran las autoridades del pueblo. La gente los respetaba como si fuesen... Ujú. Te digo más, cuando hacían las fiestas, 25 de mayo, 9 de julio, con la banda, iban primero a la casa del intendente a buscarlo. Después iban a la casa del juez de paz a buscarlo. Y después iban a la casa del comisario a buscarlo. Claro. ¿No? Porque Sí, era. digo, el jefe del correo y el jefe de la telefónica y el jefe del ferrocarril. Claro. Esas 6 personas eran Las más importantes del pueblo. más importantes del digamos. pueblo y eran respetadas por todo Claro. el mundo. Cosa que, bueno, entonces cuando... Con la relación, mi viejo le decía, acomodame el nene. Acomodame al nene, por favor. Que ahí ya estuvo mal mi viejo, ¿viste? Pero bueno, acomodame al nene. Entonces, yo estuve, me nombré, cobré sueldo y todos los 4 meses. Y un día llega una nota en nombre de la excelentísima señora María Duarte de Perón, se nombra mensajero
En Arteaga, al señor Macario, me acuerdo, un muchacho que era, fuimos a la escuela juntos, habíamos ido, ¿no? Y a mí, A su casa. a mi casa. Bueno, son cosas Así que hasta en el correo trabajé. Hasta Y en también, el correo también practiqué en el ferrocarril, te dije. Practicaba en Villada y practicaba cuando vine acá. Después lo bueno que tuve a nivel de Ford, Ford tenía una financiera, Invercre Sociedad Anónima, que era la financiera de los concesionarios de Ford y dábamos crédito a los concesionarios. Yo fui director mucho tiempo. Después fui presidente de la Comisión de Carrera de Ford, Comisión de Automovilismo Deportiva de concesionario Ford. Y ahí hicimos algo importante nosotros. Hicimos con Berta y con YPF, hicimos el TC2000. El TC2000. En 9 años, como yo presidente, salimos 5 veces campeón. Ahora vos te imaginas lo que era ir a negociar con YPF y con Berta. Claro. Y teníamos un problema. Nosotros queríamos que Berta sea el preparador. Y Ford no quería porque Berta era sinónimo de Renault. Había estado siempre en Renault. Claro. Y queríamos que sea Tito Besone, el piloto. Y YPF no quería porque Besone era sinónimo de eso. Ah, claro. Porque había llevado la propaganda de eso. Había problemitas ahí. Pues, entonces, te digo, llegamos al final conseguimos que Berta ceda a que Ford que acceda a que Berta sea el preparador. El preparador. Pero no conseguimos el piloto. Después de ahí viene después que arreglamos con Berta, con YPF, con Ford, nosotros íbamos, te digo, nos reuníamos en Roque Sáenz Peña 777 de Buenos Aires, en la sede de YPF. Sí. Llegábamos nosotros y se de cuenta que llegaba el presidente de la República, como nos atendían, ¿viste? Pero qué bien. Era una cosa que entonces vos te sentías importante. Cohibido, no, importante. Yo me sentía cohibido porque, qué sé yo, la atención. Era importante usted, pero usted se sentía porque ese carácter siempre lo mantuvo, usted ese perfil. Perfil bajo siempre. Perfil bajo. Es raro porque todo lo que usted hizo en su vida, una persona de perfil bajo, es raro porque fue integrante de un montón de cosas, ¿no? Fue presidente de un montón de cosas. Si yo en política hubiese sido como esos tipos que hablan, no hubiese llegado, a lo mejor hoy estaría preso por corrupto, pero... Sí. ¿Usted estuvo también con Usandizaga? Sí, yo fui candidato a senador acá en Santa Cruz. Candidato a senador, y con él perdieron. Perdimos, me ganó Reutemann en Casilda. Yo gané en todos los pueblos menos Casilda. Menos Casilda, ay, qué cosa. Y me ganó otro de Arteaga. Un día fuimos a Arteaga a hacer una entrevista y digo, bueno, no se hagan problemas porque el senador va a ser de Arteaga. Claro, claro. O era Brunetti. Era Brunetti. Y ganó Brunetti. Y ganó Brunetti. Bueno, acá por ejemplo en San José de aquí en la comuna, yo fui candidato cuando primero me ganó el Zorro, Raúl Rivarola, gran amigo, aparte amigo y pariente, porque la señora de Raúl es prima hermana de mi señora. Ah, también, estaban todos en Después, familia. en la segunda vez que también perdí, fui contra Compari, otro gran amigo, que lamentablemente Compari no está más, ¿no? Claro. Bueno, pero siempre, nunca tuve problemas. La verdad que es impresionante todo lo que hizo en su vida, una corta vida, porque todavía tiene muchos años por delante. Y en el Rotary Club, ¿sabes lo que es el Rotary Club? ¿Lo que era? Sí, el Rotary Club tengo algún conocimiento. Lamentablemente nosotros con el Rotary dejamos, yo estuve en el Rotary Club, no lo tengo por acá. El Rotary fue integrante también, estuvo en la... Claro, yo fui presidente 2 veces. Presidente. El Rotary Club era una institución que vos la formás, hace obras, acá se hizo el hogar de ancianos, hicimos los bomberos. Se ayuda a gente. Ayuda a gente, ¿no? Te digo más, acá por ejemplo nosotros teníamos chicos que iban a estudiar a Marco Juárez, y acá hay 2 chicos que estudiaron, que les pagamos lo que yo me acuerdo porque yo era tesorero de esa época. Claro, se conseguían becas. Estos chicos de Cutica, Ajá. Los Cutica fueron a estudiar a Marco Juárez y bueno, nosotros los becamos. Claro. Y hay becado otros más, pero yo no me acuerdo porque yo me acuerdo de Cutica porque era yo el que le daba la cuota para la beca que le correspondía. Claro, claro.
una cosa que hacía Rotary era que vos tenías asistencia perfecta 100%. Asistencia perfecta. Dígame que usted la tuvo. Sí. Asistencia perfecta era así. Acá se reunía los martes. Sí. Vos podías recuperar el miércoles en Arequito o el lunes anterior o posterior en Cruz Alta. Y te digo, del 67 al 2004, que serían 23, 27 años, yo fui 100% de asistencia perfecta. Que no faltó nunca. Nunca. ¿Sabe qué? Yo digo que a Blanca hay que hacerle un monumento. No. Porque si una mujer aguanta a través del tiempo todo esto de un hombre, realmente hay que hacerle un monumento. ¿O no? Sí. Sí. Después te contaba te conté lo de Calco, te conté, Sí. lo de la Pacesi te contamos. Hablamos de todo. Creo que hablamos de todo. La cooperativa Me policial También. que fui un montón de presidente, la comuna. De todo, ha hecho de Lo todo. que no hablamos mucho fue de la política. De la política. ¿Le gusta hablar de política a usted? No, ¿En no me estos gusta la tiempos? política, pero yo te cuento que yo dormí en la casa de Balbín. Balbín, no sé si vos sabés quién Lo fue sentí Balbín. nombrar. Balbín con Malaponte de Rosario, con el doctor Balbín era doctor, Malaponte era doctor, Trócoli era doctor, Pugliese era doctor. Eso es que no le digo Balbín, Trócoli y Pugliese eran de Buenos Aires, Malaponte era de Rosario. Y el japonés García era intendente del Gran Buenos Aires. Bueno, yo con esa gente, yo tenía 23, 24 años y me codiaba con toda esa gente. Te cuento una que la gente, algunos la conocen. El doctor Balbín tenía el estudio en la calle Rivadavia, en Buenos Aires. Y por la Avenida de Mayo está el famoso Café Tortoni, Sí, que ahí hay tango, música. Bueno. muy conocido. Entonces el doctor Balbín íbamos a tomar café al Tortoni, pero ¿qué pasaba? Nosotros estábamos atrás, entonces dábamos la vuelta por la calle Rivadavia y veníamos a Avenida de Mayo y entrábamos al café. ¿Sabes qué hicieron para arreglar todo eso? Una puerta entre el estudio de Balbín y el café. Para pasar por ahí, No quiero más, gracias, ¿no querida. quiere más? Se No, daban gracias. esos lujos, ¿eh? ¿Eh? Se daban esos lujos, digo, de poder hacer esas cosas. Ah, sí, no, No la verdad cualquiera. que, por eso te digo, Luis, una entrevista hermosa, me encantó conocerlo. ¿ya terminamos ya? Sí, ya vamos a terminar. ¿Le parece si vamos a comer algo? Puede ¿Eh? ser. ¿Sabe qué? Hoy está con nosotros, nos acompaña la gente de Más Distribuciones de Miguel Scoponi, que nos Miguel, trajeron un estas amigo cositas. también. ¿Un amigo, Miguel? Mm. La señora Miguel fue empleada de mi señora. ¿Ah, sí? Muy buena chica, espectacular. Antes de eso le vamos a regalar esto. En realidad, Cava 14 vinos y regalos. Le va a hacer entrega de este vino. ¿Usted le gusta el vino? Sí, ¿Sí? cómo no. Bueno, pero esto tengo que agradecer a vos y a... No, a Cava 14 le tiene que agradecer. A A Cava Mauro. 14. A Mauro Valentini. bueno, lo vamos A a ver abrir si le para ver. gusta. A ver Sí, si es ábralo. cierto que hay algo acá. Sí, claro, porque puede ser que no hay A ver si nada, no hay ¿no? nada. Puede ser un chasco. Y me gustaría que me diga con quién le gustaría compartirlo ese vino. ¿Con quién le gustaría tomar el vino? No, esto lo comparto con mi señora y con mis yernos, mis hijas y Con los su nietos. familia. Algún nieto también, con familia completa. Con su familia. Bueno, vamos, decirle ¿A Mauro? a Mauro que muchas gracias, muy amable. Bueno. Y lo vamos a disfrutar y cuando lo tome me voy a acordar de ustedes. Claro. ¿Eh? Bueno, muchas gracias por contarnos su Ahora, historia. Muchas Muy gracias. bien, ¿Le gustó? estuve mal, pasé en algo. Estuvo genial. Estuvo genial. Bueno, me alegro. Me alegro. Gracias. No, gracias a ustedes por haberme hacer conocer la vida mía, que a lo mejor no creo que a mucha gente le interese, pero Sí, bueno. cómo no. Es muy, muy interesante. Bueno, Muy interesante. muy amable. ¿Comemos algo? Bueno, cómo no.